Muy buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Giselle Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a platicar con la doctora Araceli Soní Soto, quien hoy nos va a platicar de este libro que coordinó sobre diálogos interartísticos entre cine y literatura. Es un texto que está compuesto de 10 ensayos muy interesantes donde vamos a hacer esta relación entre la literatura y el cine, pero además vamos a ver cómo se dan estos diálogos entre personajes, entre historias y también la adaptación, que muchas veces hablamos de una transliteración, hablamos de unos elementos comunicativos que si son muy buenos logramos hacer hasta una mejor versión o historias incluso alternas a ese texto. Pero bueno, vamos a presentar con ustedes a la doctora Araceli Soní Soto. ¿Cómo estás, querida doctora? Bienvenida a Radio Anáhuac, a Charlas con Café. Pues muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto conocer el campus de la Universidad de Anáhuac, que es muy bonito, y bueno, hablemos un poco del libro, entonces, sí. Me gustaría sobre todo que nos platicaras, yo estoy impresionada, como te lo dije, doctora, porque conocer a las personas que estudian comunicación, que comparten pues este gusto por el estudio y por la investigación, siempre es muy grato saber qué historia les acompaña, y en tu caso pues hay una licenciatura, una maestría y hoy pues esta línea de investigación que está relacionada con el cine. Nos hablabas también de las artes que tienen que ver con el diseño y por supuesto la comunicación. Háblanos un poco de esto antes de entrar al texto. Bueno, el libro es resultado de proyectos de investigación de profesores, investigadores, tanto de la Universidad Metropolitana, que es donde laboro, pero también de otras universidades. En él participan la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UNAM, el Claustro de Sor Juana, algunas universidades privadas. Sí dije, ¿no?, que ya tiene un artículo de la Ibero. Y todos los profesores y los investigadores tenían proyectos relacionados con el cine y la literatura, con el paso de obras literarias al cine. Entonces el libro reúne, se llama Diálogos Interartísticos porque justamente es un diálogo entre la literatura y el cine, entre una de las disciplinas más antiguas, que es la literatura, y su encuentro con el cine, digamos, en la era moderna, porque el cine es un medio que surge en la época industrial, y entonces de esta relación el cine se nutre de la literatura desde el comienzo, casi desde sus inicios, porque tiene la necesidad de contar historias, porque además poco a poco se va afianzando y le va gustando al público, ¿no? Y entonces son dos formas de apropiarse de un conjunto de elementos culturales. Por un lado, la obra literaria y por otro lado, la película, ¿no? Entonces, estas obras que se tratan en el libro son obras de cine de autor, principalmente de autores clásicos. Buñuel, Visconti, Lepage. También tenemos un texto sobre cine experimental, pero en todos los casos se trata de obras literarias que han pasado al cine. Y que además han transcurrido, vamos a decir, la literatura en sentido estricto pues fue un medio de transmisión, conocimiento, obviamente de entretenimiento también, ¿por qué no? E incluso también de esta memoria escrita, ¿no? De eso que pasaba en ese contexto, de esto que estaba transcurriendo, de ese sentir de estos poetas, de ese sentir también de esta gente que hace novelas. Pero por otro lado, el cine viene como esta industria que va restando, va quitándole pues vamos a decir, como esa gente que va a gustar de la literatura, pero ahora encontramos que hay como este diálogo, es decir, puede haber gente que haya leído que se vaya a ver las versiones cinematográficas, pero puede haber gente que de esa versión cinematográfica vaya ahora al texto. Platícanos un poco en esta cuestión de análisis y de cómo las audiencias o cómo lectores y cómo cinéfilos pueden convivir y de pronto se hace pues una relación muy interesante. Hablabas de estos clásicos, ¿no?, del cine, que son versiones extraordinarias. Yo estoy segura de algo. Sin la dirección de estos que acabas de mencionar, quizás hubiéramos tenido versiones muy distintas a las que tenemos hablando cinematográficamente.
Sí, así es. Mira, la relación entre la literatura y el cine es una relación muy importante porque si tomamos en cuenta que más del 50% de las películas deviene de obras literarias, entonces estamos hablando de un fenómeno que hay que estudiar. Exacto. Ahora, como tú decías al comienzo, no se trata de una equivalencia significativa, estricta, sino que se trata de una transposición. Algunos le nombran adaptación, pero ya muchos teóricos refutan el concepto de adaptación precisamente porque este concepto nos remite a algo casi igual. Ajá. Y esto no es posible, porque los signos de uno y otro medio de expresión son distintos. Los signos de la literatura son signos verbales, mientras que los signos del cine son múltiples. Es la imagen, es el sonido, y dentro del sonido la música, pero también los encuadres, el montaje y un conjunto de recursos para elaborar. Entonces, una frase de una obra literaria, cuando pasa al cine, se muestra posiblemente con una imagen, ¿no? 500 páginas de una novela van a resumirse en 2 horas, probablemente, dependiendo de la novela. Nunca puede ser igual porque la forma en cada medio de expresión siempre se corresponde con su contenido. Dependiendo de la forma, expresa el sentido. Entonces, si cambia el medio de expresión, aunque se transmita la misma historia, va a cambiar el sentido, va a cambiar el foco de atención. Por una parte, porque los signos son distintos y eso indudablemente va a cambiar el sentido, pero también porque las intenciones del director son otras. Probablemente le interese enfatizar en algún punto, probablemente le interese algún asunto que no es el crucial en la novela. Entonces, este fenómeno varía de acuerdo a quién dirija la película, de acuerdo a quién realice la adaptación, ¿no? Ahorita que mencionas esto, al no ser ni una adaptación ni una equivalencia, podríamos también pensar en que hay como estos permisos que los directores hacen, ¿no? Buñuel, pues, de pronto puede adoptar otros nombres o puede incluso contextualizar a lo mejor una novela de principios del siglo pasado, la pone a la mitad del siglo, pero entonces trata de contextualizar con una sociedad un poquito más cercana al público quizás que se vaya a dirigir. En este sentido, en los análisis y sobre todo en los capítulos que ustedes tienen dentro de este libro, ¿cómo podemos ver ese análisis? Hay esa libertad creativa del director, pero me imagino que también hay como reglas, doctora, hay como ciertos parámetros que nos pueden decir si es verosímil o si es dentro de los permisos es posible hacer. Me gustó como dijiste, no es una equivalencia, no es una adaptación, en realidad es una transformación del texto. Una transposición, una traducción, ¿sí? Con lo que implica de interpretación. La traducción es una interpretación, como bien le dicen, ¿no? Digamos que no hay una libertad absoluta del cineasta desde el momento en que hay una obra base. Así es. Pero dentro de esto, yo creo que llegan arreglos. Hay convenios, ¿no? Hay convenios. En el caso de Luis Buñuel, por ejemplo, en Ensayo de un crimen, que no está en este libro, sí. Pero a él lo demandaron porque dijeron que había alterado el contenido de la novela, que es de Rodolfo Sigli, Ensayo de un crimen, al pasar a la película. Entonces, a la hora que puso los créditos, Buñuel le puso inspirada en. Justo me lleva a esta pregunta que estaba formulando. Hay veces que vemos la película y dice basada en, inspirada, recreada con, o sea, hechos que fueron pues reales, pero al utilizar estas palabras de recreada, inspirada, basada, ya tenemos como ese permiso o ya tenemos como esa antelación, ¿sabes que esto es lo que sí se va a poder hacer o no? Dependiendo de la traducción de las intenciones del director, vamos a decir, que se puede lograr alguna equivalencia en el sentido, aunque nunca va a ser igual. Por ejemplo, dentro de los textos que estamos tratando en el libro,
en la película analizada de Visconti, con base en la novela de Camus, El extranjero, ahí sí se logra una equivalencia significativa en cuanto a la idea fundamental del personaje, las aspiraciones del personaje. Sin embargo, nunca va a ser igual, va a haber diferencias. El cine lo logra mediante el uso de la voz-over, por ejemplo, lo que la novela logra mediante el lenguaje verbal. En otras obras, por ejemplo, podría poner el ejemplo aquí de esta obra de Las Elegidas, la película Las Elegidas, escrita por Jorge Volpi y llevada al cine por David Pablos. Aquí fue primero el guión lo hace Jorge Volpi, pero solo el guión. Sí. A partir de ese guión hace la película Las Elegidas David Pablos. ¿Sí? Y después de que hace la película Las Elegidas, se hace el libro, la novela, Las Elegidas. O sea, se da un proceso posterior a la película, ¿no? Entonces, ¿qué tiene la película de la novela? Nada. O sea, no tiene los personajes, no tiene la estructura narrativa, no tiene prácticamente nada de lo que tiene la obra. La obra de Volpi es una obra poética, muy interesante, a mí me gustó, podría decir mucho más que la película, pero alguien puede decir, no, a mí me gustó más la película. Entonces, pero sí tienen algo en común, o sea, tienen en común la trata de mujeres, el tema. Están tratando ese asunto, o sea, y proviene justamente de Tlaxcala y se van al norte, y hay ahí, como dicen, aquí lo que pasa es lo que se llama el espíritu de la obra, según el autor que estemos mencionando, ¿no? Si estamos hablando de otro autor, podría hablar de otro concepto y podría decir lo que pasa es una coloración emotiva. Entonces, depende de las intenciones del autor, depende de las intenciones del director. Si es que el autor está vivo, pues pueden dialogar sobre eso, como en el caso de Ensayo de un crimen, que estaban vivos los dos, tanto el autor de la novela como el director de la película, pero en otros casos la transforman completamente, ¿no? En el caso de Luis Buñuel, que sí viene en el libro, pues la novela se escribió mucho antes. No es una novela, desde mi punto de vista, bien lograda, es una biografía de la autora sobre la violencia que ejerció su esposo. Buñuel la lleva al cine con toda su estética, con todos sus recursos artísticos, y entonces transforma la obra, ¿no? Y al propio Buñuel, según declara, es de las películas que más le gustaron, ¿sí? Por la viveza que tiene, no es por las posibilidades que le da la obra literaria. O sea, digamos que está muy apegado a lo que pudiera pasar en la vida real y la forma en la que, o sea, se expresa en este lenguaje. Sí, es lo vivo, el interés. A Buñuel le surgió y dice, sobre esto yo puedo hacer un buen filme, y yo creo que lo logra, ¿sí? Y la novela pues es muy emotiva, es muy viva en lo que cuenta, aunque podríamos decir que como novela no se logra tan bien como otras tantas que hay, ¿no? Como buenas novelas en donde difícilmente el cine puede superar a la novela. Ahora, pensando en estos clásicos y adaptaciones, pienso en Shakespeare, ¿no? Por ejemplo, que su naturaleza en cuanto a texto, pues son dramaturgias, o sea, esos textos que se montan para hacer en teatro, y pareciera que es más pues fácil llevártelo a una versión en cine, no en la pantalla grande. En este apartado, ¿cuál es, digamos, la lectura también que se puede hacer? Porque pensando en Romeo y Julieta se han hecho varias versiones, incluso hasta versiones contemporáneas, y ni siquiera van a respetar a lo mejor el vestuario, ¿no? Tratar de emular un poquito el escenario, sino que pueden hacerlo ya con escenarios más cercanos al siglo XXI. ¿Cuál es, digamos, sería también esa lectura? Porque hay clásicos que se vuelven como ese constante de estarlos haciendo, tanto en versión, vamos a decirlo así, teatralizada para cine, pero también en unas versiones un poquito más libres y más actuales. Esto que estás mencionando de Shakespeare es todo un fenómeno. En los últimos 100 años se han hecho
más de 500 adaptaciones Imagínate. de Shakespeare. Imagínate. Sí. Entonces, siempre que se pasa, digamos, que se hace una película, vamos a decir ahora, con relación a una obra, pues se está actualizando. O sea, el diálogo, este dialogismo, este concepto que es de un teórico ruso que se llama Mikhail Bakhtin, incluye un flujo de contenidos de una obra con otra, pero también es un diálogo no solo con otros textos, sino un diálogo con el entorno, un diálogo con el pasado, un diálogo con toda la cultura, ¿no? Entonces, así se va conformando la cultura, se va actualizando poco a poco. O sea, Shakespeare no es que el paso, como tú mencionabas aquí, del teatro al cine, sí, es un asunto mucho más complicado que pasar una novela al cine. Sí. El teatro tiene muchas más dificultades y muchas más cuando se trata de una obra trágica, sí, ¿no? Sí, sí. Los teóricos que han estudiado esa relación, sí, como Bazán y como Mitri, por ejemplo, ellos advierten que es muy difícil pasar el teatro al cine porque las características de un medio a otro son muy diferentes, ¿no? Okay. Entonces, recrear eso a fuerza tiene que cambiar radicalmente. Yo ahorita se me viene a la cabeza este paso de la obra de Sófocles, ajá, que es Edipo Rey, ¿sí? Bueno, que no está ahí, sí, sí, sí. Y que pasa al cine, ¿sí? Dirigida por Pasolini, claro. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, sí se recrea lo del mito de Edipo, se actualiza y dice el mito existe desde los griegos y ha pasado por toda la historia y lo vemos en la actualidad, en la época contemporánea. Entonces, Pasolini le está dando actualidad al mito, porque eso es un problema humano. Y lo humano existe siempre, en todas las épocas, en todos los tiempos, en todos los lugares, en México, en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil. La condición humana va a ser siempre lo mismo. El tema, ¿no? De abordar. Y el tema del cine y la literatura es la condición humana, ¿sí? Pero claro, siempre ligada al contexto histórico y social. No se puede desligar de eso. Pero una película actualiza generalmente, digo, si está adaptando una obra mucho más antigua. Pudiera ser al revés, porque ya sabemos que la relación del cine y la literatura no solamente viene de la literatura al cine, sino que incluso se han escrito novelas a partir de películas. Si me lo permites, doctora, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar con más aquí en Charlas con Café. Estamos platicando con la doctora Araceli Sonisoto, quien es coordinadora editorial de este gran libro, Diálogos Interartísticos entre Cine y Literatura. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Charlas con Café. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Charlas con Café y bueno, como estábamos viendo en el bloque anterior, platicábamos de esta relación entre el teatro y el cine y ahora me gustaría porque, bueno, como lo mencioné al principio, la doctora Araceli Sonisoto es la coordinadora de este texto. Ella es doctora en Letras Modernas y bueno, pues tiene una licenciatura en Comunicación Social, pero también una maestría en Letras Iberoamericanas. Y esto, bueno, pues nos ayuda mucho para entender por qué es tan importante, que es un poco el espíritu de este libro, o sea, la importancia que tiene la literatura como ese centro para un texto y para hacer realmente que ese contenido pues pueda tener, nos decías, ¿no? Esa transposición, esa traducción, o que también nos hablabas de este texto de Jorge Volpi, que de primero ser un guión para el cine, después se hace una versión extendida y que quizás no tiene nada que ver con la versión cinematográfica. Entonces, tratemos de entender la relevancia y la importancia que tiene la literatura hoy más que nunca, como esa fuente para que se vaya a otros medios y en este caso el cine. Sí, y yo creo que un medio es tan importante como otro. Uh-huh. La diferencia es que el cine es un medio de masas, llega a un gran público
y entonces la gente es muchas veces mucho más afín al cine que a leer libros de literatura, y dentro de la literatura pues habría que ver qué libros son los más leídos, ¿no? Entonces son dos disciplinas que se retroalimentan y, como decíamos hace rato, no solamente se alimentan entre ellas dos, sino que también dialogan con el diseño de la comunicación gráfica. Exactamente. Porque a partir de ahí se hacen carteles, se hacen portadas de libros, en fin. Entonces, un diálogo entre diversas disciplinas. Y creo yo que no se puede hablar de la superioridad así en sí de alguien, de una u de otra. Podemos hablar en un caso particular, sí, pero decir, bueno, a mí me parece que la obra está mejor realizada, pero siempre tomando en cuenta que se trata de dos obras distintas. No podemos querer ver en una película lo mismo que leímos en una obra literaria, porque son dos obras diferentes. Uh-huh. Sin embargo, tanto el cine, la literatura, como el diseño de la comunicación gráfica, cada uno con sus características como medios de expresión, nutren el imaginario cultural simbólico, a través del cine, de los medios de comunicación, de la literatura, de los carteles. Vamos formando nuestras ideas del mundo, nuestra ideología, nuestra concepción de los otros, del amor, de la vida, de la amistad, de un conjunto de elementos humanos y también sociales, porque también sabemos que tanto la literatura como el cine, así como trata y aborda temas humanísticos, también aborda temas sociales y culturales. Y hablando de esto, me gustaría, porque por ahí, dentro de uno de los capítulos, se habla de este personaje de Ríos, ¿no? Calzón, y se habla también como cómo se puede hacer, que en principio, pues Ríos era un monero, ¿no? Que hacía esta crítica social, política, y luego de temas hasta de hacer versiones del marxismo para principiantes o filosofía para principiantes, y luego llevarlo a una versión con estos diálogos entre Arau, ¿no? Y cómo se logra también hacer esta, pues, transliteración, por decirle de alguna manera. Sí, ahí ese artículo es muy interesante porque estudia, vamos a decir, una intertextualidad o diálogo entre varios medios de expresión, ¿no? O sea, las historietas de Ríos, Gogol, desde hace 140 años, que se ha hecho, pues yo no sé, yo creo que más Shakespeare, no podría decir exactamente, pero de Gogol se han hecho y se ha puesto infinidad de versiones, películas, y Calzón sin Inspector es una versión de Gogol aplicado a la realidad mexicana en los años en que el PRI censuraba todo ese tipo de caricatura política. De caricatura, ¿no? Política, ¿no? Pero ahí es muy interesante esa relación que tiene el cómic, el teatro de carpa, la obra de Gogol y la película Calzón sin Inspector. Entonces hay un flujo de contenidos y esto va a afianzar estos conceptos de la teoría del diálogo propuestos por Bakhtin en cuanto a eso. O sea, la cultura se va conformando únicamente con el diálogo de unas obras sobre otras y sobre otras hasta llegar a la actualidad. Y una película actual, como tú decías anteriormente, tiene que actualizar. Claro. Sí, claro. No puede seguir presentando los personajes con el mismo vestuario. Sí puede hacerlo, puede recrear otra época, sí, pero va a actualizarla a la contemporaneidad de acuerdo a los intereses del público, porque todo texto, todo enunciado, y el cine es un enunciado, ¿no? Y la literatura también podría verse como un enunciado, siempre está pensando en su público. Exactamente. Además, ahorita también que mencionabas, pareciera que hay manifestaciones culturales que, aunque están en tiempos diferentes o en espacios diferentes, esta cuestión de la crítica, esta cuestión de tener a un bufón o esta intención de tener como esta forma de dramatizar o de llevarte desde la comicidad o la jocosidad para tratar temas que no pudieran ser, para que desde la broma tengan como más esa oportunidad de criticar, ¿no? O de hacer mención a algo con nombres que sugieren que es esa persona, con la figura o la ilustración que también sugieren que están emulando alguna situación política,
pero que se dan o se van a esa versión para, pues, digamos, como disculparse y poderlo hacer con mayor libertad. Creo que es un poco también lo que habría que revisar, si no necesariamente, o sea, hay cosas que se dan en todos los contextos y todas las culturas, y que eso es también muy interesante después verlo, cómo se pueden analizar, que siendo de latitudes diferentes, se dan esos fenómenos. Sí, o sea, porque los temas del cine y de la literatura son de la condición humana, y el ser humano, sí, somos en esencia los mismos, todos odiamos, ¿no? Todos amamos, todos tenemos elementos comunes. Entonces, los temas de la condición humana traspasan las fronteras, o sea, no son de nacionalidad. Puede cambiar un poco la cultura, las costumbres, pero en esencia el hombre siempre va a ser el mismo. Por eso se puede dar un diálogo entre Gogol, imagínate, ¿desde qué tiempo? Desde hace 140 años. La cultura rusa, y llega a México en calzón sin inspector, ¿qué tiene que ver, no? Todo esto, y sin embargo se rescata lo que es la crítica política y el humor, actualizado a las condiciones del México rural también, y bueno, del México rural, pero también de un público que ve esa película y que entiende eso, ¿no? De una manera cómica. Rescata quizá ese tono de sátira, pero lo otro lo actualiza completamente. Entonces, sí va a cambiar porque el entorno va a dar la pauta para que cambien determinadas cosas del contexto social, pero hay elementos que se van a mantener porque la condición humana siempre va a ser la misma, siempre le va a interesar el poder, siempre va a ser ambicioso, siempre va a existir la envidia, siempre van a existir estos elementos de la condición humana y siempre unidos a ese contexto histórico. Así es. Hablabas también de, bueno, y previo a iniciar la entrevista, sobre esta relación con los carteles, y ahorita lo has mencionado. Uh-huh. Me gustaría que platicaras esto que nos estabas comentando, ¿no? Que de pronto hay diseñadores que se han especializado en carteles de cine y que han hecho hasta 2 versiones. Una versión que es para rescatar ciertos elementos, pero otro que es como para la publicidad o la promoción de esa película y que pues quiere atraer a diferentes audiencias. Entonces, ¿cómo es también este análisis? Yo te mencionaba ahorita que platicábamos, buscaba a este que tú haces referencia en particular, ¿no? Germán Montalvo. Germán Montalvo, sí. Nos contabas esto que me encantaría que lo platicaras y lo compartieras con nuestra audiencia. Sí, porque nosotros, después de acabar este libro y de escribir algunas cosas sobre el diálogo entre cine y literatura, hicimos un proyecto en donde ahora vamos a tratar la relación de la literatura y el cine mexicano de 1988 a 2006. Pero vamos a vincular también esta relación con el diseño de la comunicación gráfica. Sí. Es decir, cómo cada medio de expresión, el cine con todos sus significantes que tiene, sonido, porque ahí es polifónico en ese sentido, y la literatura con su lenguaje verbal, pasa la literatura al cine, pero después, para promover la película, para leer el libro, hay que diseñar una portada y hay que hacer probablemente un cartel para promover una película. Entonces, dentro de este proyecto que recién planteamos y que va a profundizar un poco en este tema que hemos estado tratando en la investigación, algunos colegas, tanto en la universidad como en otros lados, observábamos en una situación preliminar que los diseñadores, Germán Montalvo que tú consultaste ahí, hace 2 tipos de carteles, ¿no? Si se va a hacer un cartel de cine, forzosamente tiene que ir a un público de masas y tiene que apelar a su público e invitar al público para que vea ese producto cultural y tiene que entenderlo. Entonces tiene que hacer un lenguaje en el cual se entienda que está promoviendo la película. Pero hay otro tipo de cartel, dice Montalvo, ¿no?
que es un cartel que va destinado a los festivales y a eventos mucho más culturales, en donde la gente ya conoce probablemente la película. Y este cartel es un cartel más artístico. Ajá. Y la característica más artística de un cartel podría ser justamente ese rasgo simbólico. Okay. Y lo simbólico es lo que se sugiere, mientras que los medios de comunicación de masas tienen que transmitir, colocar un lenguaje completamente codificado, es decir, que los códigos del emisor los conozca el receptor y que empaten la comunicación. En el caso de un cartel artístico puede ser un símbolo, y un símbolo tiene una parte, vamos a decir, simbolizante o significante, pero esa parte significante, material, visible, va a sugerir otra cosa, va a permitir imaginar. Lo simbólico es lo que le da un tono más artístico a cualquier producto, ¿no? Y así que estaría sujeto a una interpretación del espectador. Y que estaría ¿no? siempre, sí, todo producto va a estar sujeto a una interpretación, pero vamos a decir que en las obras con carácter más simbólico se ponen a propósito a modo de que el espectador imagine. Exacto. Porque una de las funciones del arte, la literatura es arte, el cine es arte y muchos carteles son artísticos, es el desarrollo de la imaginación, que propicien la imaginación. Y de ahí hay varios conceptos. Tenemos ahí lo que se llaman vacíos, ¿sí? Aquellas cosas que no se dicen para que el lector interprete, o puede ser también indeterminaciones de acuerdo con otro concepto, y es lo ambiguo, lo indeterminado, o pueden ser intersticios al modo de Humberto Eco. Todo eso va a hacer que un texto artístico, película, novela, cartel, propicie la imaginación y que se sugiere el sentido y que el espectador interprete de acuerdo a su propio horizonte, a lo que tenga dentro de él para que pueda interpretar. Ahorita que mencionas esto, y antes de hacer otro corte, ahorita que me avisen aquí en cabina cómo vamos con el tiempo, mencionabas algo, me parece sumamente importante, porque justo aquí en la universidad tenemos la facultad de diseño, ¿no? Y como tal, diseño gráfico, pero también está diseño y multimedia. En la Escuela de Artes tenemos, obviamente, la licenciatura en artes visuales, donde pues también, ¿no? Vamos a encontrar estos elementos que nos ayudan como a ir ampliando, ir incluyendo algunas otras cosas. Entonces, en estos, pues digamos, ejercicios de lo que es solo el diseño, podemos encontrar, decías, ¿no? La parte comercial, que es el cartel que se hace para la película, pero podemos encontrar lo que se va a proyectar ya con un público más educado, o sea, más serio y que tiene más relación, ya sea con el director, con la obra y la novela. En este punto, ¿y hasta dónde podría ser el análisis? Voy a hacer la pregunta, nos vamos a ir al corte para que regresando nos ayudes a responder. ¿Cuáles serían hoy como estas versiones artísticas para aquellos que estudian cine, aquellos que estudian diseño gráfico, para ir a ver? Yo ahorita pensaba en Berlinalia, ¿no? Que es allá en Berlín, se hace febrero, pensaba aquí en los mismos festivales de cine, pero habría dónde encontrar como estas versiones para que sean sujeto también, ya no nada más, si te vuelves muy fan de algún director o eres muy fan de alguna obra, ¿no? Y que sabes que se va a adaptar, pues a poder ir a encontrar estos elementos que me parece muy interesante. ¿Te parece que vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Charlas con Café? No le cambien.
Ya estamos de regreso en Charlas con Café y nos quedamos pendientes justo con dónde podríamos encontrar estas versiones más artísticas de estos carteles de cine que se hacen. Pues hay muchos carteles, hay libros, la propia universidad tiene un libro de unos colegas sobre carteles, está este libro de diseño, se llama Diseño de Cartel y tiene una muestra de carteles, el autor es Santiago Osnaya Valtierra, yo tengo la versión digital, te la puedo mandar por WhatsApp, se la mandas o como sea, la hacemos llegar. Tenemos, sí hay que saber distinguir entre un cartel para llamar al público en general, al gran público, para que asista a una película, y ahí nos van a poner, yo vi los carteles de ensayo de un crimen, por ejemplo, en donde están las piernas de la actriz así súper bien, sugerencias de tipo sexual, porque es lo que vende, las actrices muy, muy maquilladitas, muy bonitas, los actores muy galanes. Van a recurrir a eso. ¿Por qué? Porque el cine es un medio de masas y lo que pretende es que el público vaya a ver la película. Claro. Si ese cartel lo ponemos, si ponemos un cartel donde alude a lo simbólico, ¿sí? donde no se entienda bien el mensaje, donde se sugiera, pues el público puede no llamarle la atención ir al cine y puede decir, ay, yo que voy a ir a ver esa película si no entiendo de qué trata, ¿no? Entonces, ese cartel simbólico va dirigido a otro tipo de público, a un público familiarizado tanto con las obras ya, pero también con un desarrollo, una sensibilidad artística mucho más aguda, ¿sí? No todas las personas van a tener una educación artística que permita distinguirles qué es un buen cartel, qué símbolos se está plasmando ahí. Sí. Es el asunto, ¿no? Es que ahorita me hiciste pensar, doctora, en aquellas campañas de pronto publicitarias que también han hecho alusión a algunas grandes películas. Pensaba en Rosebud y que una marca por ahí de vodka lo tomó para una campaña, ¿no? Entonces, que es Ciudadano Kane, ¿no? O algunas otras referencias que también, y que cuando logras también que este clásico de la película, que este clásico de la literatura trasciende a tal nivel que se lo lleve ya también a una publicidad ya masiva, me parece también de esos ejercicios que dices, qué interesante, que son historias que han trascendido al tiempo, incluso hasta a lo que solo se acota a lectores o a cinéfilos. Yéndonos nuevamente al texto, yo mencionaba al principio que son 10 ensayos y tú mencionabas que hay diferentes investigadores de diferentes instituciones educativas y que eso me parece también muy enriquecedor porque tienes la visión de varias voces. Habría aquí que acotar sobre estos dilemas. Tú mencionabas, se habla en la literatura y el cine sobre la condición humana, ¿no? Sobre esos temas que son universales. Pero habría también aquellas contradicciones que siempre son parte de la vida, o sea, de esas preguntas filosóficas, de esas preguntas de los dilemas éticos. Me gustaría que nos platicaras de eso porque también me parece interesante. Bueno, el libro, hablando un poquito de su estructura, vamos a decir que se divide en 3 partes y la primera parte es el enfoque teórico desde el cual se estudia esta relación es desde la filosofía y la hermenéutica, ¿no? Así es. Entonces ahí pues tenemos el estudio sobre la obra de Buñuel, ¿sí? Con base en él, de Mercedes Pinto, que de la que ya hablamos un poquito, pero también está una película muy interesante, muy poco comercial, al respecto de lo que hablabas, ¿no? Esta película que se llama El Diablo, probablemente, y que quizá ni siquiera la podemos encontrar, ojalá. Yo la tengo, sí, porque me la pasó el autor. Entonces aquí es muy interesante porque el autor desde Lukács estudia la película y ve cómo todas esas situaciones existenciales, de crítica política, ¿sí? Incluso de crítica a la modernidad, al capitalismo propio, ¿no? De la modernidad, recrea la película esa parte tan subjetiva, ¿no? Entonces va a lo existencial, a lo filosófico. Y esa forma de plasmar la novela de Bernanos, en El Diablo probablemente, de Robert Bresson,
siempre tiene que ver, por eso decíamos, la forma con el contenido. El desarrollo de la película es lento, ¿sí? El personaje es de una admirable coherencia ética, ¿no? La crítica a la modernidad es así. El tiempo se concibe en la modernidad de manera lineal. El tiempo en la película se concibe de manera cíclica, por ejemplo, ¿no? Estos son una de las películas, yo creo que más entra en la filosofía, pero tenemos también otro estudio ahí sobre una película de otro el segundo artículo es Sí. ¿cómo se llama? Los dilemas de la existencia del pabellón número 6. De Anton Chekhov. Ajá, Chekhov, ese es el nombre que se me había ido. Ajá, sí, ajá. La autora, que ahorita está trabajando en una universidad privada, sí, Ajá. también. María Cristina Ríos Espinosa. Ajá. Ahí ella está estudiando desde la hermenéutica la relación de la literatura y el cine. Es en un cuento de Chekhov, Ajá. El pabellón número 6. Así es. Entonces el concepto le permite, ese cuento también es antiquísimo y está dialogando con una película más reciente, mucho más reciente, contemporánea, ¿no? Entonces dice, ¿qué es lo que importa en una película? Lo que importa es qué le dice al receptor la película, ¿no? Cómo le está hablando a él, cómo le está hablando en la resolución de sus problemas existenciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, él utiliza un concepto que se llama puente hermenéutico, que le permite diluir estas diferencias técnicas, ¿no? Entre un medio, entre un otro, entre un receptor antiguo, entre una latitud y entre otra, ¿sí? Y desde la postura de Gadamer, estudia esa relación desde la hermenéutica. Entonces ahí también es un poco, aunque sí los resultados son un poquito más concretos, tenemos otro trabajo ahí de Borges, sí, de los cuentos de Borges y el cineasta Lepage, y ahí sí se pone un poco abstracto el asunto porque lo que trata es el tiempo, la simultaneidad. Una constante en Borges. Una constante en Borges, ¿no? Cómo trata el tiempo Borges, lo trata de manera cíclica, mientras que en el cine, ya imagínate la dificultad de representar un asunto de este tipo allá. Yo le preguntaba al autor, y bueno, ¿y cómo puedes observar eso? ¿No? Son cosas sumamente difíciles de trasladar de una novela a una película, y sin embargo dice que se logra la simultaneidad. Y el tiempo, ¿no? Sí pasa de alguna manera este asunto al otro. La segunda parte del libro va a tratar de intertextualidad la intertextualidad. Está ahí Fassbinder, un cineasta pues que produjo muchísimo, muy crítico a la sociedad alemana, pero además la adaptación es la novela de Heinrich Mann se hace antes de la Primera Guerra Mundial y es una crítica a la educación autoritaria, ¿sí? Mientras la película de Fassbinder es posterior a la Segunda Guerra Mundial, y ahí está ya la crítica a la corrupción, a la americanización de la cultura, por ejemplo, ¿no? Ahí también está tratando de una relación hombre-mujer en donde la mujer es la fuerte y el hombre es débil. Y ese elemento sí se mantiene tanto en la novela como en la película, ¿no? También del Ángel se hizo con base en esta novela El Ángel Azul, que es otra película más antigua, ¿no? Entonces ahí, como siempre, se van retroalimentando, de una novela se hacen varias cosas, y como tú decías, de Shakespeare se hace buenas películas y algunas películas mucho más, vamos a decir,
menos valoradas en su calidad artística, pero finalmente películas que van a retroalimentar el imaginario cultural, simbólico. Y que además hacen que permanezca por lo menos el basado en, ¿no? El que decíamos, inspirado en lo que decíamos, que eso también. A mí me encanta, sobre todo en la universidad, y a lo mejor compartes conmigo esto, estoy segura, que cuando estás en una universidad, ver que alguien se despierta a esos textos clásicos, a esos autores, a partir de otros medios, la verdad, para mí es un gran hallazgo, o sea, porque es la forma en la que hoy tenemos también de aproximar a los jóvenes a esas versiones que a lo mejor no son tan atractivas como ver las versiones originales. Yo siempre les digo, no, pues las 1001 noches, si la ves tal cual, ¿no? No creo que te atraigan 2 tomos, ¿no? Dependiendo de la editorial. O, no sé, la Ilíada y la Odisea. Y estos textos que de pronto pueden ser un poco más complejos, ¿no? De aproximarse a Pero ellos. gracias a que los vamos mencionando de nuevo, todo mundo sabe que por lo menos que Las 1001 noches es una obra clásica y quizás sepa la trama fundamental de que es un rey que mataba a las mujeres y de que había una a quien no la mató porque le contaba historias. Y es importante ahí porque ¿y por qué recurren a eso? Porque está dándole importancia a un elemento que es la narrativa. Y la narrativa es un elemento común entre el cine y la literatura, ¿no? Entonces, ahí Sherazade es el personaje importante de esta obra, ¿no? Y en el mismo caso, pues, si no han leído a Romeo y Julieta, pues por lo menos saben que la hizo Shakespeare. Entonces, de esa manera se va revalorizando la literatura también. Exactamente. Y de ahí tenemos que distinguir, y eso pues lo va a hacer cada quien de acuerdo con su formación, cuál es una película que va más a fondo, que está recreando de mejor manera y con qué recursos técnicos, y otras que probablemente lo tratan de manera simple, de manera trivial, y que no le están dando la profundidad que pudiera tener una obra, ¿no? Así es. Pero sin embargo, en eso estoy de acuerdo, o sea, el hecho de que haya 500 adaptaciones de Shakespeare en los últimos 100 años significa que por lo menos todo el mundo sabe que existió un Shakespeare. Exactamente. ¿Quién vio así? Porque Shakespeare mismo retomó de la cultura popular sus historias, o sea, él no vio una obra, esta novela, por buena novela, no. Vio historias populares, sí, que a las cuales les advirtió posibilidades dramáticas, y las llevó al teatro. Que es increíble. Y de ahí pasan al cine, ¿no? Y lo han hecho, como bien dices, hay unas versiones extraordinarias, incluso contemporáneas. Sí, hay versiones extraordinarias. Sí, sobresalen ahí, el artículo abunda sobre las versiones más importantes, sí. La verdad, pero las puede clasificar en, como dice, clásicas, modernas, posmodernas, porque son muchísimas, y tienen unas características unas, otras características otras y otras más. Así es. Entonces, sí, cada una va retomando, ¿no? La parte social, la parte incluso artística, vestuario, escenografía, pero también la cuestión del conflicto, ¿no? Del que siempre puede haber ese conflicto en esas familias, en el amor, y en qué puede resultar. Háblanos de esta tercera sección, que es semiótica y paradigma, esos paradigmas transdisciplinarios que se van a dar entre ese cine y la literatura. Sí, en la última parte, sí, está, bueno, en la segunda, sí, estaba la de Fassbinder, en la que nos quedamos, claro, estaba la de Camus, de la cual ya hablamos, y está de una obra de Javier Cercas, actual, contemporánea, reciente, que son menos conocidas sus obras, pero que es tanto el escritor como los cineastas son más contemporáneos. La tercera sección, que se llama Diálogo entre cine y literatura, ¿no? Intertextualidad entre cine y literatura, y están ahí todas estas teorías que ya mencioné sobre el dialogismo, pero también sobre la transdisciplina y sobre los paradigmas clásicos, modernos y posmodernos. El primero de los artículos también es muy interesante porque ahí el autor conoce muy bien la literatura de Guimarães Rosa, ¿sí? Y analiza cómo pasa
cómo pasan estas obras al cine experimental de Pedro Vial. Y entonces dice el autor, aquí el cine se adaptó a las obras. Y entonces el cine mismo recrea un conjunto de recursos estilísticos usados en las obras, en 5 cuentos de Guimarães Rosa, que son los que adapta a la película, ¿no? Y que además, cuando hablas de cine experimental, o sea, suena como algo que es como ajeno y demás, y de pronto yo he visto, sobre todo en estas plataformas que hoy son de streaming, algunas gratuitas, no sé, en Filmin Latino te puedes encontrar de verdad de cine experimental unas cosas que te atrapan. O sea, te atrapan y dices, qué manera de hacer esos falsos documentales o eso que parece que están recreando la realidad, pero en realidad pues es una ficción. Entonces creo que vale la pena también, quienes no han visto nada de cine experimental, a partir de esto pues también se les antoja. Sí, pues sí, ahí se tiene que educar, ahora sí que el ojo, la percepción, acostumbrarnos a ver imágenes, narrativas, no tan convencionales, porque a través de eso pues profundizamos en nuestra concepción del mundo, ¿no? y de la cultura. Y creo que estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero quiero agradecerte muchísimo, doctora Araceli Sonisoto, por estar aquí con nosotros, por compartirnos este texto y invitarte a que pues cada vez que tengas alguna nueva publicación, alguna nueva coordinación editorial, pues que esta sea tu casa para compartir y presentarlos. Nos parece muy interesante que este tipo de trabajos los conozcan nuestros estudiantes y por supuesto también el público en general. Ay, pues te agradezco muchísimo también la oportunidad de difundir este libro y ojalá se acerquen a él y que lo compren. Está coeditado por la UAM y la editorial Terracota. Pues ahí va a estar, bueno, por acá, por la universidad, ya hay varios que ya lo han adquirido y bueno, estoy segura que también te van a estar buscando, porque sí, suena muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues nos despedimos. Como cada jueves, pues es un placer estar con ustedes. No me resta más que pedirles que nos sintonicen el próximo jueves en punto de las 13 horas, aquí también por Radio Anáhuac, todas las redes sociales, que es YouTube, Facebook y Twitter, a través de Radio Anáhuac y a través de Charlas con Café. Mi nombre es Gisela Escalante y fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.